Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Nosotros somos... Cookies Box. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es política versus negocios. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues, como muy bien saben, y los que escucharon el podcast pasado, estamos en periodo electoral y es muy evidente que la política afecta a los negocios. Así que si quieres saber cómo afecta la política en los negocios, quédate hasta el final del video. ¡Empecemos! Pues, ¿qué queremos decir con esto? Pues es muy claro que cuando un político no toma buenas decisiones, es evidente que pues la economía se ve afectada. Los negocios se cierran, los empleados se quedan sin trabajo. Y vemos muchas quejas desde muchos sectores. Por ejemplo, una queja muy reciente que la tenemos muy clara es de las cámaras de comercio de las diferentes ciudades del país. Sabemos que atravesamos una pandemia, pero también sabemos que la crisis económica afecta todos los días. Entonces, cada vez que una autoridad toma malas decisiones, vemos cómo los negocios sufren, cómo los empleados sufren y cómo la economía sufre. Ya es un año de lo que estamos viviendo, la pandemia, desde nichamente todo lo que se ha surgido políticamente y económicamente, cómo ha afectado el comercio y a los negocios. Como ustedes pueden ver, cómo hemos vivido, cómo se ha manejado hoy en día en el ámbito social y el socioeconómico, se ha transformado totalmente. Por ejemplo, desde de tener una vida totalmente abierta, un comercio totalmente libre, hoy cómo hemos visto que la pandemia ha afectado económicamente, los negocios han cerrado, muchos emprendimientos han surgido y en un periodo de 3, 4 meses han cerrado por dicho de las pandemias. ¿Cómo ha afectado económicamente, sobre todo con esto, las políticas en el tema del comercio? Tenemos países como por ejemplo Argentina. Hemos visto que ellos son uno de los países que con la cuarentena más larga, de las cuarentenas más largas a nivel mundial, con restricciones bastante graves a las libertades individuales y libertades empresariales, que ha provocado un incremento de la pobreza a niveles impensables en Argentina. ¿Y cómo es esto que nos afecta? A su par tenemos Uh -huh. Uruguay, donde un presidente con un poco de visión un poco más liberal, donde tuvieron apenas 3 semanas de cuarentena dura y el resto del tiempo hicieron una organización bastante interesante en la que nunca tuvieron que cerrar negocios, nunca se tuvo que privar de la libertad de la gente. Es verdad, existieron ciertas restricciones, pero no se privó de la libertad para comercializar, para llevar los productos de necesidades de un lugar a otro y fundamentalmente la gente podía movilizarse. Entonces vemos cómo en diferentes lugares tan cercanos vemos cómo las posturas políticas del uno restrictiva en cuanto a las libertades y el otro apertura a las libertades, cómo afecta sustancialmente a la economía, llevando al punto en que Uruguay es una de las economías menos afectadas a nivel de la región. Ahora vamos a revisar lo que ha sucedido aquí a nivel nacional en nuestro bello país, Ecuador. Como ustedes pueden ver, el 16 de marzo exactamente nos privaron, sobre todo nos encerraron por el tema de la pandemia, del creciente, y hemos visto que la economía se ha disminuido estrepitosamente, sobre todo puestos de trabajo también ha sido golpeado por el tema laboral. Eso ha sido sobre todo muy evidente lo que ha sucedido aquí en el país. Y además, en algunos negocios, pequeñas y microempresas, también han sido afectadas nuevamente por las normativas que han tenido que evolucionar totalmente para ofrecer sus productos y servicios por apartados y plataformas digitales, por ejemplo, deliveries, aplicativos, para poder sustentar sus negocios. Por ejemplo, también en el tema de negocios, en el tema de teletrabajos, empresas, muchas entidades comerciales han optado por el teletrabajo, lo cual hemos vivido, ya ha sido un nuevo mundo que actualmente estamos viviendo un mundo totalmente digital. Recordemos que hoy en día nosotros nos manejamos por gobiernos autónomos descentralizados y que cada gobierno autónomo descentralizado tiene su COE. El COE en donde toma las decisiones en cuanto a la movilidad, en cuanto a los permisos de que tienen operativos los negocios. Entonces vemos cómo en diferentes lugares, el claro ejemplo, Quito, Guayaquil, vemos que la ciudad más afectada a nivel nacional en la apertura y cierre de negocios y los contratos y los despidos de trabajo es en Quito. ¿Y por qué? Porque, bueno, tenemos unas medidas mucho más restrictivas de las libertades en la ciudad de Quito. Tenemos el tema de las placas, de pico y placa, tenemos la restricción de movilidad de ciertas horas de los vehículos,
los diferentes comercios se encuentran cerrados por diferentes razones, existe una persecución constante al comercio Así es. y, bueno, un sinnúmero de situaciones que han ocurrido de parte de las autoridades municipales. Pero por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, que es Guayaquil. Guayaquil, si bien es cierto, fue la primera ciudad que sufrió una grave afectación en el inicio de la pandemia. Ujú. Hoy en día, pues las libertades que ellos, cómo manejan ellos las libertades individuales de las personas, ha tenido o sea, repercute positivamente en la ciudadanía. Tanto es así que es una de las ciudades que más rápido se ha recuperado económicamente de esta crisis. ¿Por qué? Porque la gente puede comercializar, puede movilizarse en sus vehículos, o sea, no, hay que entender que el poderte movilizar en tu vehículo propio te permite realizar actividades comerciales de forma constante, libre, porque puedes llevar tus productos de un lado a otro o puedes movilizarte para llevar tus servicios de un lugar a otro. Así que también podemos ver, por ejemplo, con nuevas estrategias comerciales y sobre todo con nuevas reformas laborales, que hoy en día mucha gente se ha tenido que poner la camiseta al hombro como una normativa, como una fusión, como un mecanismo para seguir adelante con dicho empleo. Entonces, hemos visto que a nivel nacional, nosotros como ecuatorianos, ha transformado totalmente nuestra vida y hemos tenido que adaptarnos con esta nueva crisis. Las relaciones laborales se han transformado sustancialmente, ya no son las mismas de antes, y ha llevado a un punto en el que el empleado y el empleador han llegado a conversar. Y creo que eso es importante para este momento, por lo menos desde el sector privado, se dio esa conversación, se dio ese sinceramiento de las cifras. ¿Sabes qué? La empresa está de esta forma y míralo. Porque inclusive la ley lo dijo, la ley humanitaria dijo, los Ujú. empleados que lleguen a acuerdos van a tener que ser partícipes de cómo está la economía de la empresa para tomar futuras decisiones, tanto sea de inversión o incluso de sus salarios. En cambio, desde la otra cara de la moneda del sector público, pues no hubo mayor conversación, no hubo mayor entendimiento de las necesidades de la ciudadanía, tanto llegó al punto que hoy tenemos que pagar un nuevo impuesto a las microempresas, que es del 2% de la venta total del año. O sea, vas a tomar en consideración tanto utilidad como el costo. Y de eso vas a pagar el 2%. ¿Eso qué quiere decir? Que han aplicado mayor carga fiscal a la empresa, al empresario, al emprendedor, para sostenerle la gran carga del sector público. Esa falta de empatía del sector público con el privado, pues tenemos más afectaciones, porque ese 2% que le van a cobrar al microempresario significa que no va a poder pagar sueldos, no va a poder mejorar los sueldos, no va a poder tener una mejor inversión dentro de su infraestructura o de marketing. Entonces, bueno, ¿de qué hablamos? O sea, ¿vamos a apoyarlos o los vamos a decapitar a los microempresarios? Y hoy que estamos atravesando ya una campaña electoral, hemos visto la gran oferta de candidatos, sobre todo en el tema económico y también el tema laboral. Hemos visto cómo sobre la gran difusión en medios digitales, sobre todo de ciertos candidatos que han informado sus nuevas estrategias. Aquí hay que ser clave. ¿Qué es lo que nos espera como nación, como país, como república, como nuestro bellísimo Ecuador? ¿Qué nos espera, sobre todo después de esta jornada electoral? ¿Y qué candidatos van a favorecer, sobre todo para sostener esta economía, dejando básicamente de los subsidios que algunos candidatos ya han estado hablando de subsidiar absolutamente todo? Y vemos una crisis que se va a atravesar, sobre todo lo que va a suceder en futuros años, por una mala decisión como nosotros que podemos generar como ecuatorianos. La política afecta, innegablemente. Así digamos que somos emprendedores y Ujú. que vamos, los resultados van a depender de ti. Esto no es tan cierto, porque tú no puedes hablarle a un emprendedor que se ha partido la madre, que ha luchado todos los días, venezolano, que vive en Venezuela, donde su empresa es prácticamente saqueada por el Estado, Así es. que él es víctima o sea, que él no ha hecho bien las cosas y por eso está fracasando. Eso no es cierto. La política influye en la economía y tenemos muy claras las cosas que inclusive podemos ver que si ciertos candidatos llegan a segunda vuelta electoral, el riesgo país puede aumentar. ¿Qué quiere decir el riesgo país? Pues la confianza del mundo en el Ecuador pues va a decaer. ¿Eso qué significa? Que los préstamos van a ser más caros para el país, que empresas no van a querer venir a invertir, no van a querer venir a generar trabajo, porque van a tener miedo de que sucedan algunas circunstancias como
expropiaciones, aumento de impuestos de forma excesiva o regulaciones laborales más duras de las que ya existen. Entonces, sí afecta, señores, la política afecta a la economía. Y si no tomamos buenas decisiones desde ese punto, Nos van a golpear. no vamos a lograr salir de este hueco. Es innegable que afecta. Así es que es muy evidente lo que está surgiendo y qué país nos va a venir en el futuro por una mala decisión, por un populismo inacertado totalmente. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día como país, como nación? Sobre todo las libertades económicas, las libertades de comercio que deberían surgir hoy en día, lo que tanto necesitamos. Es muy importante que gracias a las políticas que se van a atravesar y sobre todo cómo se ha estado implementando en estos últimos años, es consecuente, es un gran historial sobre todo lo que se ha estado aconteciendo hoy en día. Así que es muy importante tu decisión. Sobre todo hay que centrarnos y ver que las políticas influyen totalmente en el presente y en el futuro de nuestro país. Como las personas que nos han seguido a lo largo del tiempo que lleva Vivos Cookies Box, saben que estamos a favor del emprendimiento, saben que hemos desarrollado contenido a favor del emprendedor. Y nosotros creemos que cada día existan más emprendedores y que no solo que existan más emprendedores, sino que sean exitosos. Exactamente. Y por eso hacemos un llamado a la atención también de que sepan que la política afecta a los negocios. Así que chicos, gracias por quedarse hasta el final del video. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Cookie Box. Entretenimiento educativo.